En Hungría dije que nos gobernaba un presidente woke y generó mucho escándalo en Chile. Esto va a generar más escándalo. Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. El domingo pasado, y antes de que se desatara el escándalo, oí estas declaraciones de Kast y pensé que la polémica que él mismo anunciaba no se iba a generar. Obviamente me faltaba un elemento de análisis fundamental para entender lo que realmente pasó. Y por eso les pido desde ya que si consideran graves las acusaciones que haré en relación a las verdaderas intenciones del gobierno, me ayuden compartiendo este video, porque no podemos permitir que por olvido o descuido sus verdaderas intenciones permanezcan ocultas. Seamos claros, lo que Kast dijo sobre Boric es verdad, una verdad indesmentible y que nadie cuestiona, además. De hecho, ¿por qué le dicen el voltereta? ¿Saben ustedes cuándo fue que se empezó a decir así? En la segunda vuelta de la presidencial. O sea, esto es de público y antiguo conocimiento, no es ninguna novedad. Y si no me creen, por favor pongan atención a esto que dijo el propio Boric, nada menos que en medio de un debate presidencial. ¿A quién le decían el volteretas? A ti, hombre. Ya tendré. Hasta él era consciente del apodo. Por eso, lo que realmente hizo Kast cuando lo llamó travesti político fue buscar una forma más elegante, una metáfora, para decir lo mismo que dicen todos. Podría haberlo acusado de mentir o de estafar a los electores, podría haberlo llamado oportunista, esquizofrénico político, camaleón, chaquetero, pero no, travesti político era más adecuado en el contexto de un discurso, menos agresivo. ¿Por qué tanto escándalo entonces? Porque hay un plan. Y para la ejecución del plan, las declaraciones de Kast eran útiles. Que nos gobierna un travesti político o un voltereta o como cada cual quiera llamarlo, es, como decíamos, una verdad indesmentible y que nadie cuestiona. Y en ese nadie incluimos a sus propios partidarios. Hace solo algunos días, el coronel Valverde, un humorista de izquierda, criticaba en vivo al presidente de la República por haber renegado del famoso perro matapaco. Y esto era lo que le decía. Gabriel Boric. Ah, sí. Ya, ¿sabes que uno quiere apoyar, weón? Pero ya hay límites también. ¿Qué esa weón andar diciendo, no, el perro matapaco? Yo nunca estuve de acuerdo con esa mofa, ese no, denigrante. Dale, conchetumare. Pero no por eso vayas a renegar de la weá. ¿Por qué te cuesta mantener un puto discurso una vez en la vida? ¿De qué lo acusa? ¿De negar al perro? No, cuando le dice, ¿qué te cuesta mantener un discurso una vez en la vida? No le habla del perro, sino de una inconsistencia permanente en sus posiciones. Daniel Matamala, no sé si alguien tiene dudas sobre su identidad política, decía esto en una columna de marzo de este año. Pongan atención a la dureza de sus palabras. Comilla, ¿en qué creen el presidente y su coalición? ¿Qué principios de esos que declararan con tan honda convicción aún atesoran? El Boric candidato criticaba ácidamente la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional. El Boric presidente lo convocó. El Boric candidato denunciaba que el uso de las Fuerzas Armadas para responder a los conflictos sociales ha explicitado la degradación autoritaria del gobierno. El Boric presidente ha ido mucho más allá de esa degradación autoritaria, convirtiendo los estados de emergencia en permanentes. Sigue, el Boric candidato vestía poleras contra TPP, al que calificaba inaceptable. El Boric presidente lo firmó. El Boric candidato prometía refundar Carabineros. El Boric presidente mantiene en su cargo un general director a punto de ser formalizado por violaciones a los derechos humanos. Matamala lo acusa en el fondo de traicionar principios. ¿Y qué habría pasado si la columna se hubiera llamado el travestismo político de Boric? Nada pues. La columna se habría comentado, tal como se comentó en su momento, como una prueba más de la inconsistencia que caracteriza la conducta del presidente, como una prueba fehaciente, dado que fue escrita por un periodista más bien afín. Pero eso habría sido todo. Pero si lo dice Kast. Tomás Mochati. Tampoco estamos hablando de un activista de derecha, es cosa de ver cómo criticó a Piñera en su momento y al propio Kast. Para revisar todos los comentarios en que ha denunciado las contradicciones de Boric, habría que tomarse una semana. Por eso menciono solo algunas. Hay una de sus columnas que se llama precisamente así, Contradicciones Presidenciales, de junio del 2022. O sea, a solo 3 meses de que el presidente asumiera el cargo, ya se refería a su oportunismo. Una vez el presidente dijo, Ricardo Lagos es el generador del malestar que hoy atraviesa Chile. Generador del malestar.
Otra vez dijo, Lagos representa la peor cara de la nueva mayoría. Pero claro, hay que sumar gente para el plebiscito. Así que lo que hizo el presidente fue caminar, ir a ver a Lagos a su oficina, a su fundación, con foto incluida, y sacó como conclusión lo valioso que se hizo los últimos 30 años. ¿Oportunismo? ¿Es mejor acusarlo de oportunista que llamarlo travesti político? Porque la expresión travesti político pone énfasis en la idea de que cambia de una posición a otra, pero la palabra oportunista alude no solo a los cambios, sino a la intención que explica esos cambios. Interesante también oír otra columna de Mochati en Bio Bio TV de enero del 2024, titulada así, fíjense. ¿Qué se hizo Boric? ¿Quién es él? Está hablando de un problema de identidad y la pregunta que hace es brutal. Lo que ocurre es que son iguales a los políticos anteriores. Se han convertido en veloces aprendices mediante un curso express. ¿Es eso? ¿O es que siempre fueron lo mismo y simplemente engañaron a más de medio Chile? ¿Cambiaron y se transformaron en tiempo récord en lo mismo que juraron destruir? ¿O siempre fueron así y engañaron a medio Chile? La disyuntiva no es en ningún caso favorecedora. Podría haberla expresado de otro modo, se pervirtieron en un par de meses o en realidad eran unos estafadores. Yo me pregunto, ¿qué preferiría cada uno de nosotros? ¿Qué preferiría yo? ¿Un cuestionamiento como el de Kast o una interpelación tipo Mochati? Por favor. Hay un plan detrás de toda esta polémica artificial, un plan del gobierno que se activa cada vez que es oportuno, pero también hay hipocresía. Porque no vamos a decir que es muy sensible al cuidado de las formas y la finura del lenguaje un gobierno que nombra embajadora, representante diplomática, a una señora que actúa así. Todos sabemos que de Boric se pueden decir y se han dicho cosas bastante más fuertes que las que dijo Kast. Y que los chilenos, me incluyo, no destacamos precisamente por nuestra compostura al momento de expresar molestia. Así es que, por favor, corten el show hipócrita. Lo interesante es que acá hay un plan, una instrucción centralizada, y esto es demasiado evidente a partir de las declaraciones que hizo el propio gobierno y autoridades políticas del oficialismo. Durante un par de horas, todos dijeron casi textualmente lo mismo. Habían recibido una minuta con instrucciones. Y una de las ideas con que varios se cuadraron fue la del patriotismo. Criticar al presidente fuera de Chile era doloroso para ellos. Por favor, vean ustedes el alma patriota herida de la compañera comunista Camila Vallejo. Estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo. Por lo bajo, antipatriota. Esto es hasta cierto punto gracioso. O sea, hablamos de la señorita que milita en el PC, que como todo el mundo sabe es internacionalista. De hecho, esta es casi la única diferencia entre comunistas y nazis. El patriotismo es algo que deben minar para implementar su proyecto político. Ellos eran los que querían dividir a Chile en naciones, los que necesitan símbolos propios, porque aquellos que son símbolos de unidad de los chilenos, el himno, la bandera, la nación, les complican. Entonces ver a Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, diciendo que ir al extranjero, hablar mal de tu país, no es de lo más patriota que podríamos escuchar. O a Tomás de Rementería, Independiente PS, calificando de muy poco patriota la conducta de Kast. A Paulina Bodanovich acusando de no ser ni republicanos ni patriotas. En fin, a todos cuadrados con el instructivo, da un poco de vergüencita. Pero más allá de lo patético, hay acá una intención que apunta a la hegemonía cultural y que se desarrolla conforme a un proyecto concreto. Entendieron que los chilenos son patriotas y saben que si Kast retoma ese discurso, deberán ser capaces de enfrentar el tema con algo autoridad moral. Tienen un verdadero prontuario en este sentido. Corazón descalzo se perdió en ¿Yo no? Venezuela gastadas de tanto ¿Carnet? Sí, sí, lo tengo. ¿Alcohol gel? Oye, ¿y ganas de cambiar este país culeado? Tengo es mi libertad. Eso de vamos a cambiar este país culiado, lo usaron ellos en la franja del apruebo, en su franja. Por eso cuestionar las declaraciones de Kast, poniendo énfasis en que se produjeron fuera del país y pretendiendo que ese contexto le da al discurso una connotación antipatriota, tiene dos objetivos: recuperar el daño que sufrieron después de que la convención dejara al descubierto su antinacionalismo y herir a la derecha en uno de sus puntos más fuertes.
porque el aporte de la convención es que había muchos expertos que no sabían disfrazar sus ideas como lo hace la ultraizquierda generalmente. Y el Salabraña es una de ellas. Oigan esto. El himno nacional genera mucha división también en nuestro país. Pero no deberíamos entender que es la canción que nos representa, así como la bandera. A ti te representa, a los pueblos originarios no. Es la Constitución de la República de Chile que tiene ese himno. Sí, es la Constitución precisamente que vamos a cambiar. No sé, capaz que a alguien se le ocurra y diga ya vamos a hacer un himno nuevo, ¿por qué no? Otra bandera. Estamos en un proceso de refundación del país. Ese es el primer objetivo de la discusión y es evidente. Por eso es tan extraordinariamente torpe darles el punto. Pero en fin, si con lo que ha pasado no aprendió la derecha, no hay esperanza que lo hagan ahora. Uno no debería molestarse en discutir el fondo del argumento nacionalista utilizado por el gobierno, pero probablemente muchos no siguieron de cerca la discusión y vale la pena detenerse un poco antes de ir al segundo punto del instructivo, el sentido republicano y el amor que cualquier chileno puede sentir por su país no tiene nada que ver con su legítimo derecho a hacer una crítica política a una autoridad política determinada, tanto dentro como fuera de Chile. Da risa ver a sus partidarios hablando de no horadar la institución presidencial, pretendiendo equiparar la crítica a un presidente con la crítica a la institución presidencial. Ridículo. Más ridículo todavía que lo digan ellos. Ellos son los que han denostado permanentemente la institucionalidad. Es absurdo pretender que en un caso como este, además, el lugar desde donde se realiza la crítica cambie la naturaleza de la crítica. Si un político quisiera denunciar malas prácticas al interior de tal o cual institución, por ejemplo, quizás se justificaría esperar que no lo hiciera fuera del país. Ni siquiera estoy segura de eso, pero tendría alguna justificación. Pero Kast no estaba informando al mundo, compartiendo secretos de Estado, haciendo públicas cosas que pasan en nuestro país que nadie sabe. Kast hacía crítica política bien específica a la conducta del presidente en particular y del que además es adversario político porque compitió y perdió con él en segunda vuelta. Añádase a lo anterior que lo que dijo fue una obviedad. Ahora bien, si se trata de no dar opiniones polémicas fuera del país, tenemos, por ejemplo, la gira de la ministra comunista Camila Vallejo insinuando al mundo que los resultados de una elección en Chile, en que su opción resultó perdedora, el apruebo, se explicaban entonces por la supuesta circulación de noticias falsas. Todos estamos viviendo en distintos niveles un riesgo para nuestras democracias producto del crecimiento del fenómeno de la desinformación. Lo vimos en la última elección presidencial y luego también el proceso constituyente. O sea, ellos no perdieron porque su proyecto constitucional fuera un bodrio, sino porque el 62% de los chilenos creyó en mentiras. ¿Qué estiman peor ustedes? ¿Que Kast critique a Boric o que Vallejo ningunee a casi el 70% de los electores en el extranjero? En todo caso, hay algo que se llama Internet también y que tiene el poder de llevar información a cualquier lugar del planeta. No vivimos en la era del telegrama en que efectivamente el dentro o fuera del país podía hacer una diferencia sustantiva. Todos sabemos lo que Milei le dijo a Sánchez, lo que Sánchez le respondió, lo que Maduro le dijo de Trump. Y hacer como si fuera demasiado distinto estar en un lugar o en otro es burdo. Creérselo es peor. Y ahí está la derecha de Chile Vamos comprándose el argumento. Algunos aprovecharon la oportunidad de sacar el comodín de la homofobia. Eso no estaba en la minuta oficial, porque después de la convención, la izquierda entendió que hay que tener cuidado con poner demasiada atención a las minorías. La cosa es que no faltaron los que intentaron forzar la interpretación de la metáfora, diciendo que la palabra travesti tenía en sí misma una connotación despectiva. A esa gente le vamos a decir, el término travesti tiene un significado desprovisto de connotación emocional o moral, es más bien descriptivo. Entonces resulta un poco artificial la crítica cuando Emilia Schneider dice, cito textual, que tenemos que ver las trans y travestis con la desesperación de Kast por llamar la atención, basta del show de la ultraderecha. Lo mismo con Tomás de Rementería, que cuestionó un tufillo de discriminación contra algunas comunidades. Qué insoportable beatería y oportunismo, qué desagradable esta manía de tratar permanentemente a las personas de sus grupos protegidos como si fueran sus cosas. Algunas palabras tienen una connotación de suyo negativa, no es el caso de la palabra travesti. Podría usarse despectivamente como muchas otras palabras, pero también
pero tampoco fue el caso, porque en realidad se utilizó metafóricamente y la connotación crítica estuvo dada más bien por el adjetivo político. Travesti político no significa que cambia de ropaje, de aspecto, de sexo, sino de principio en el ámbito político. ¿Qué quiere en realidad el gobierno con todo esto? Algo que tiene que ver con Kast solo indirectamente. Veamos por qué. Prácticamente todo el gobierno usó la expresión ultraderecha. Vallejo, Ibáñez, Latorre, Aedo, Tomás de Rementería, Bodanovich, Schneider, Fries, Cuello. Desde socialistas hasta el PC alineado. ¿Y qué quieren? ¿Ir por Kast? El ex candidato se ve hoy mucho menos amenazante desde el punto de vista electoral que Evelyn Matei, por ejemplo. Lo que intentan, lo que les interesa, es desacreditar una posición, una forma de pensar, que es en realidad la única que constituye una amenaza verdadera para la izquierda radical. No es un asunto personal, aunque podría llegar a serlo si Kast remonta, es la conciencia de que la derecha, con un discurso propio, coherente con su identidad, es imbatible. Quitar de en medio a cualquiera que represente esa posición es fundamental. Hay que dejarlos fuera de juego, hay que excluirlos, hay que negarle credenciales democráticas para que esparcir luego mentiras fragantes sea fácil. ¿Y quién es Kast? La persona que en el pasado mejor representó esa posición. Y digo en el pasado porque en el último proceso impulsó fuertemente la aprobación de un texto que consagraba todos, absolutamente todos, los principios de la izquierda radical. Igualdad sustantiva, derechos colectivos indígenas, principio y regla de paridad, cambio de la matriz energética, una norma de contribuciones con enfoque antirrico. Porque hoy el mismo Kast se ha allanado a apoyar además a un candidato que compite por la comuna de Santiago, Mario Desbordes, que como expuso Francisco Cancino en su columna de ayer, que es buenísima, es de izquierda. Desbordes es de izquierda. Y ojo que creo que acá hay derecho a exigir que Chile Vamos retire ese candidato y Republicano que lo exija o en su defensa o en su defecto presente uno propio. Porque Desbordes es el que propuso escaños reservados y paridad en la convención, modificando un acuerdo que ya había sido votado. El que dijo en noviembre de 2019 que había algunos carabineros que habían cometido delitos y violaciones a los derechos humanos, a solo un mes de la quema del metro y sin fallo de la justicia. Es el que propuso decretar a Chile en estado de emergencia climática, que celebró la Agenda 2030, en fin. Vean la columna de Cancino porque hay varias cosas que yo al menos no sabía y varias otras que había olvidado. Kast ha tenido, por tanto, cambios que son bien gruesos, pero eso no convierte en falso lo que dijo y no obsta para que en el futuro reaccione y retome el discurso de derecha que históricamente había tenido. ¿Cómo se explica en este contexto la actitud de la derecha Chile Vamos? Porque acá hay evidentes intenciones e intereses electorales de parte de la izquierda. ¿Qué creerá Chile Vamos que gana algo sumándose al coro este? Porque si ustedes creen que esto es contra Kast y no irán por ustedes, les recuerdo cómo trataron a Sebastián Piñera. El presidente de la República, Sebastián Piñera, está a cargo de un gobierno criminal. Tiene las manos manchadas con sangre. El presidente de la República podrá haberse enriquecido durante la pandemia mientras muchos morían, se empobrecían y lo pasaban mal. El presidente de la República podrá acumular una tremenda riqueza, pero hay miseria en su corazón, presidente. Nunca le dijeron que era de la ultraderecha, pero lo persiguieron con acusaciones peores. Y digo perseguir porque no solo lo criticaron, fueron por él. Y fueron por él pese a que el expresidente había cedido en muchísimos terrenos. Es difícil entender a la derecha y creo que acá hay que distinguir varios perfiles humanos. Tenemos en primer lugar a esos individuos de derecha que operan un poco como desadaptados. Como el niño freak que se emociona cuando el matón del curso lo reconoce. Es una especie de necesidad enfermiza de ser validados por la izquierda, como demócratas, tolerantes, dialogantes, etc. Y siempre me he preguntado, ¿no los hace sospechar, al menos un poco, esto de que la izquierda radical los aplauda? ¿No será que ustedes son para ellos el adversario más débil y funcional para sus nefastos intereses? ¿O de verdad creen que dejarán de ser los matones de siempre? Esto es estúpido, como dejar que la formación de un equipo de fútbol la define el equipo rival. Es exactamente lo mismo. A otras personas de derecha les cae mal, pero no pueden ser antipatías personales las que determinen nuestras posiciones políticas. Básicamente porque los sentimientos que cada uno de nosotros pueda tener no son más importantes que las ideas en que creemos. Y no es idealismo, es pragmatismo puro. Pero hay más. Si esa derecha cree que es buena idea tomar revancha contra Kast sumándose al coro del oficialismo en una materia como esta, queda demostrado que el microclima está afectando seriamente su cerebro. ¿De verdad creen
que prestarse para validar, aunque sea mínimamente, la posición del gobierno en este minúsculo episodio, daña solo a Kast. No, señores, insisto, esto afecta y debilita también sus posiciones, la de derecha en general, en la medida en que reduce poco menos que a la categoría de antidemocrática opiniones legítimas dentro del marco legal que nos rige. Entonces, cuando ve que uno ve que el jefe de la bancada de Bópoli dice que uno puede compartir la crítica al gobierno del presidente Boric, pero no es la forma ni el lugar, se pregunta, ¿por qué no es la forma? ¿Entiende usted que el gobierno está tratando de minar una cuestión de fondo y no de forma? ¿O cree que realmente la forma le importa mucho a esta gente? ¿O empezaron a importarle milagrosamente? Jaime Belolio diciendo, no me parece que la forma de comunicarse con la autoridad sea a través de la descalificación. Yo le pregunto, ¿cómo se hace presente el oportunismo, el engaño a los electores? ¿Con qué adjetivo se describe la entrega de indultos a delincuentes? Estuvo mal ahí, presidente. Macaya, diciendo que Kast se aparta de lo que tiene que ser el debate político en nuestro país. Por favor, ustedes se han pasado al Estado de Derecho por el arco del triunfo, como decía Melnik, cuando empezaron con un segundo proceso constituyente que nadie quería, y sin plebiscito. Ustedes tienen a varios alcaldes involucrados en casos de corrupción. Ustedes se sentaron a negociar 100 días y a puerta cerrada los bordes de un texto constitucional que, insisto, a nadie se preguntó si querían, y no dieron espacio para un debate transparente, y vienen a ponerse fifí ahora. Durán, de Renovación Nacional, invitando a no caer en descalificaciones de grueso calibre. Yo no sé si ustedes viven en Versalles o suelen tomar té en el Palacio de Buckingham, pero en Chile travesti político no es siquiera un insulto. De hecho, personas de su propio sector han sido mucho más duros. Varios analistas han sido mucho más duros. Y acá es intolerable también que estas situaciones se aprovechen para que algunos hablen de empate. No podemos ser iguales a ellos. No hay que caer en lo que ellos cayeron. Por favor. La forma en que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron oposición pasó a llevar mucho más que las formas. Ojalá las polémicas hubieran girado en torno a metáforas. De hecho, lo que hizo Boric en la ONU, siendo diputado, por ejemplo, no fue lo mismo que hizo Kast. Boric no fue a criticar políticamente a Piñera, fue a denunciarlo. Fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular, producto de la acción del Estado, lo que constituye, desde el punto de vista de nuestro gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos, en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada, y así lo será. Insisto, esta no fue una crítica al presidente de Chile de la época estando Boric fuera de Chile. Eso fue una difamación, la denuncia de violaciones a los derechos humanos que nunca ocurrieron, con asignación de responsabilidades además. Dice que en Chile hubo una represión descontrolada. Por favor, ojalá hubiera recurrido a la poesía o a metáforas entonces. Cuando Colodro dice entonces que Kast está cometiendo el mismo error de Boric, que es refugiarse en los aplausos de la barra brava, me preocupa. Porque lo de Boric no tuvo que ver solo con buscar aplausos o con hablarle a su nicho duro de votantes. Lo que hizo en la ONU, por ejemplo, tuvo que ver con acusar al gobierno y carabineros de Chile del delito más grave que se les podía imputar. Como diputado, sus acciones fueron mucho más allá de los discursos altisonantes. Votaron contra medidas que eran del todo razonables, presionaron al máximo las arcas fiscales, acusaron constitucionalmente. No, señores, el día que quieran comparar, podrían tomar discursos de esta gente hablando de cosas que les interesan o representan el sentir de su electorado, más duro. Pero eso estuvo muy lejos de ser lo que los caracterizó como oposición. Y por eso es que no debería haber un solo incauto entre los chilenos prestándose para avalar o justificar, aunque sea un poco, lo que son una artimaña del gobierno. Sí, porque el problema de fondo no tiene que ver con lo que hicieron ellos en el pasado, sino con lo que realmente son y con las motivaciones que los inspiran hoy. Porque sus cambios los delatan, dejan al descubierto de lo que son capaces, demuestran que no tienen escrúpulos. Y toda esta teleserie que crearon en un lapso de unas horas, sobre la base de una minuta con instrucciones acerca de lo que había que decir, es eso y nada más que eso, una oportunidad para avanzar en su propósito de hacer parecer impresentables ciertas ideas o personas, las más incómodas.